Entonces nos ponemos en disposición de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, Santísima Trinidad, un solo Dios, te entregamos este momento, te entregamos este grupo. Te pedimos, Señor, que nos utilices como siervos inútiles que somos, Señor, pero que queremos llevar el mensaje que tú quieres regalar esta noche. Te pido que toques los corazones de cada una de las personas que van a estar acá, que van a escuchar este mensaje tuyo, Señor, para que los dispongas, para que si es el momento, Señor, sean sanadas las heridas de aquellas personas que sienten que han esperado mucho o que sienten que algo no funciona bien y que de pronto te sienten lejano, pero tú eres un Dios de amor, Señor. Acógelos, abrázalos. Tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Renueva y repara esos corazones y esas heridas que pueden estar cargando durante tanto tiempo. A este grupo, Señor, protégelo, guíalo, que dé muchos frutos, Señor. Tú has dicho, por sus frutos los conoceréis. Entonces, Señor, que dé muchos frutos, porque esto es para ti, para tu gloria. Que siempre brilles tú, Señor, que nosotros nos opaquemos. Que se muestre tu gloria en cada una de las intenciones, de las vidas, de las mamás que están aquí, de las personas que van a ver este espacio, para que seas tú, Señor, guiando cada uno de esos corazones. Protege, Señor, el internet, protege, Señor, la corriente eléctrica, protege los equipos, los lugares donde estamos, a cada uno de nosotros, físicamente, intelectualmente, Señor Jesús, y espiritualmente. Que sepamos entender a través de esta formación lo que tú quieres regalarnos a cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces, en este hermoso espacio que el Señor nos ha regalado a todos, me encanta porque me siento como en un espacio íntimo. Sé que ustedes se llevan reuniendo un tiempo. ¿Cuántas personas de aquí? Que yo soy muy ciega, somos 31 personas. En este momento. Les decía ahorita que yo me quedé impactada cuando Julie nos contactó, nos enteramos de que hay un libro muy hermoso que ustedes están trabajando. Algunas entiendo que lo han leído, otras van ahí, ¿cierto? Nosotros no lo conocemos, pero la verdad que es súper antojada. Yo también. ¿Cierto, mi amor? Sí, nos encargaron el capítulo 5, pero con el capítulo 5 el Señor sabía que nos iba a enganchar. O sea, yo iba leyendo y me daba risa porque yo decía, no puede ser todo esto, qué belleza. O sea, ¿cómo iba bailando tantas cosas que yo decía, Señor, o sea, el Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca y sabe por qué podríamos estar aquí diciéndoles alguna bobadita, pero que el Señor sabe que se ha tocado el corazón de nosotros. Porque a medida que leíamos, éramos impresionados con la similitud de tantas cosas con nuestra historia. Y eso, entonces, ¿cuál es la intención de esta pequeña hora que vamos a estar acá, hora y media máximo? Y es contarles como unos apartaditos pequeños de nuestra historia, y cómo el Señor de verdad sí hace todo nuevo, porque yo leyendo el libro y hablando con mi esposo, yo decía, ay, mi amor, definitivamente el Señor no se deja ganar generosidad. Y queremos regalarles como los tipsitos o las herramientas que nosotros hemos utilizado en nuestro matrimonio, las que utilizamos con nuestros consultantes y las que trabajamos en el taller del infierno al cielo en el matrimonio. Entonces eso es lo que vamos a hacer hoy. Y después vamos a abrir un pequeñito espacio para hacer un ejercicio muy hermoso que nosotros hacemos en el taller, que es con una metáfora de una planta. Y cerramos con una hermosa canción. Bueno, ya haciendo esta introducción, esta introducción que me ha encantado y me gusta mucho. Sí, cuando empecé yo a leer el libro me encantó pues el comienzo, cómo está esta mujer que está relatando. Va hablando acerca de ese deseo, esa vocación que tiene de ser monja. Tenía súper claro cuál era su vocación, ¿cierto? Nosotros tenemos una claridad, pero el Señor tiene otra. Los caminos del Señor son distintos a los que tenemos nosotros. Entonces, en ese deseo, ahí está Philip, entra Philip a jugar y entonces le manda
chocolates, flores. Bueno, el punto es que parece muy hermoso es porque arranca ese primer proceso de discernimiento. Y a mí me daba risa porque yo pensaba en nuestro matrimonio, nosotros arrancamos completamente al revés. O sea, el discernimiento de nosotros, yo creo que en ese momento no teníamos ni idea, discernimiento, ¿qué es esa palabra? No, pues primero que todo nosotros no es, o sea, a pesar de venir de familias católicas, nosotros en ese momento no éramos lo más frío, es que ni tibio yo creo, ¿cierto? No había tibieza, ¿por qué no? Y nosotros, yo no sé cuántos de acá, de pronto sí se tomaron no, porque muchas veces es de verdad ignorancia. Y se da uno cuenta a esas alturas de cuánto nos falta desaprender de nuestra fe católica, ¿cierto? Pero la diferencia que hace en un matrimonio, el haber hecho un discernimiento sobre esa vocación y el no haberlo hecho. Entonces, nosotros cuando empezamos, nosotros tuvimos un noviazgo, como lo llamamos, del mundo. Cuando decimos del mundo, es porque éramos... Que todo se valía, o sea, cero castidad, fiestas, rumbas, todo se permitía. Entonces nosotros decíamos siempre, eso es normal. Eso es porque normal. eso es del mundo, eso es normal. Estamos acostumbrados a verlo, entonces no está haciendo nada raro, todo normalito. Y fuera de eso, mi esposo tenía negocios de licor, entonces ese mundo como que se acentuaba más. Sí, claro, y era muy duro y peligroso. Entonces, en este camino, en este camino, nosotros, yo me fui en algún momento, salí del país y le dije en ese momento a mi novia, le dije que yo no me demoraba, que yo iba a ir, que me iba a quedar un tiempo en Estados Unidos, que regresaba. Y entonces empecé a trabajar y me empezó a ir muy bien, y entonces yo era feliz, porque yo decía, no, recogiendo más plática, y así en resumidas cuentas le dije yo a ella, ¿sabe qué? Otro mes, hasta que me dijo, quédese por allá. Yo me asusté y yo me devolví. Y dije, no, esta mujer sí se puso seria. Y cuando yo llegué, yo dije, llegué y la vi súper fría, y fue donde dije, esto se va como a perder, se me va a embolatar esta muchacha, yo creo que se me va a ir. Esta muchacha. Y yo le dije, pues sí, ¿qué tal si nos casamos? Ella me dijo, bueno, sacamos un almanaque, pero casémonos. Un almanaque, esos chiquiticos en cartoncito, buscamos la fecha, que diciembre, que nos encantaba, seleccionamos la fecha. Así fue la elección, la decisión de nuestro matrimonio. O sea, los que no se han visto nuestro testimonio, Julie les pasa el link donde está en el canal de YouTube de nosotros, porque no lo vamos a contar, vamos a tocar unos punticos, pero realmente tiene momentos que ahora uno se ríe contándolos, pero realmente es muy doloroso llegar al altar como nosotros llegamos. Como dice mi esposo, cuando nosotros nos casamos, que preparamos el matrimonio en 3 meses, lo preparó mi mamá, que casi se desaparece, se lloró y lloró y lloró, sí. Porque en el fondo de su corazón me imagino que ella sabía que no, porque habíamos tenido pues muchas dificultades. Entonces cuando nosotros entramos, yo no me acuerdo realmente, mi mamá dice que fue hermoso, y a mí me ha causado lágrimas porque yo no recuerdo muchas cosas de ese momento tan hermoso. Yo estaba pensando en la luna de miel, estaba pensando en un montón de cosas banales que no. Y mi esposo dice algo muy lindo, dice que nosotros cuéntalo tú, mi amor. Cuando nosotros entramos a la iglesia y llegamos al altar, pues, la verdad no pensamos en nada del sacramento. Para nosotros eso era como transparente, no era muy relevante. Y yo digo que nosotros llegamos allá, conocimos a Dios, nos fuimos y le dijimos, bueno, usted se queda aquí y nosotros nos vamos. Hasta que llega usted y nosotros nos vamos. Nosotros nunca lo invitamos al matrimonio. Para nosotros no era importante. ¿Por qué? Porque no teníamos conocimiento de nuestra iglesia católica. Y ahí nos fuimos solos. ¿Cómo? Como sabíamos del mundo. Así es. ¿Y por qué les contamos este inicio? Primero porque en el libro era muy bonito ver cómo ella hacía ese discernimiento, esa vocación, y para ella era tan importante darse ese tiempo. Y yo no sé si a ustedes les pasa, si alguno se casó así como nosotros, pues no como nosotros, pero parecido, sin discernir. Y hay que reconocer que cuando uno se casa así, uno desde ahí arrastra heridas. Uno empieza a arrastrar un montón de situaciones y heridas que le sacan factura en el matrimonio. O sea, más adelante eso saca el chequecito. Y quizás por eso es que nosotros en nuestra labor como terapeutas le trabajamos tan duro al tema de la sanación.
porque todo eso que en el libro está, que los que no se lo han leído deben leerse ese capítulo, los vamos a dejar antojados también. Pero lo que pasa en ese capítulo es cómo ella muestra que el matrimonio, a pesar de que tú no hayas sido tan consciente, pues, o sea, que sea válido pues ese matrimonio, pero haya sido así como medio, como nosotros tan superficiales, la gracia no va a dejar de hacer como lo digo yo, esa parte mística, hermosa, de esos regalos, como yo digo, cuando uno se casa, uno recibe unos superpoderes. Y nosotros no somos conscientes de esos superpoderes. Y esos superpoderes son los que nos salvan cuando nosotros nos estamos perdiendo en el camino, ¿cierto? Y los que nos da esas fuerzas, como que uno dice, ¿de dónde salió esto? Si yo ya estaba perdiendo las esperanzas, si yo ya sentía que el amor se me acababa, si yo ya este problema me está superando. Entonces les hacemos esta introducción para que veamos que lamentablemente son pocos los matrimonios que hacen ese proceso de discernimiento, ¿cierto? Nosotros tenemos algunos amigos, pero el 95% no lo hemos hecho y quizás ustedes también estén así. Entonces entendamos desde ya cuánto estamos arrastrando que te está sacando factura en la actualidad. Exactamente. Yo siento, bueno, yo soy fiel creyente por medio de este taller y los consultantes, las personas que atendemos, que los matrimonios pueden pensar, muchos piensan y nos dicen, no, pero es que yo sí empecé así, al revés. Yo empecé, mejor dicho, perdidísimo, no hice discernimiento, yo creo que, no sé, ¿será que hoy hay tiempo de reparar, de solucionar esta relación? Claro que sí. Primero porque podemos trabajar, podemos formarnos, podemos luchar por la relación. Entonces miren cómo, por ejemplo, en el libro se iba narrando cómo iban pasando por diferentes etapas, pero cómo esta mujer se va dando cuenta de los errores que iba cometiendo con su esposo, con Philip. Entonces es importante ver, cuando nosotros también vemos que traemos heridas, que causamos, que llamamos las heridas a la relación, porque como dijo mi esposa, esas heridas que traemos tarde que temprano sacarán factura. Las heridas, si no son sanadas, seguirán sangrando siempre. Así es. Bueno, entonces miren que después de que nosotros nos casamos, ahí es donde empieza el infierno del que nosotros hablamos. Nuestro taller se llama El infierno al cielo en el matrimonio, porque realmente nosotros vivimos un infierno y muchas de las parejas que llegan a nosotros sienten que están viviendo un infierno. Ahora, el infierno puede ser un infierno pequeñito, infierno medianito, infierno grande, eso no lo sabemos, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos nuestra ya vida matrimonial, mi esposo era un casado soltero, entonces él siguió con su vida de soltero, él se iba con sus amigos, él se mofaba de decir que a él nadie lo mandaba, que a él nadie nada, y estábamos viviendo donde mi mamá mientras nos entregaban un apartamento que habíamos comprado sobre planos, porque una cuñita es que ni siquiera cuando nos íbamos a casar pensamos en un hogar, ni siquiera. No, es que... O sea, no pensamos que teníamos que buscar un lugar donde vivir, o sea, éramos de un grado de irresponsabilidad impresionante. Y cuando nosotros empezamos, ya se empezaron a generar un montón de heridas, muchas heridas, porque yo empecé a sentir un miedo horrible, un arrepentimiento, yo sentía que yo qué había hecho, mejor dicho, como decimos aquí, metí las patas, las metí todas, empecé a sentir mucha soledad, mucha tristeza, mucha rabia y nunca construimos relación, realmente nunca construimos como un matrimonio, de que tuviera proyectos, de que pensaran en hijos, no hicimos nada de eso. Esta primera parte de nuestra historia es muy dolorosa, pero sé que si nos detenemos en esto se nos va el tiempo valioso que queremos utilizar en enseñarles a ustedes herramientas que les van a servir para sus matrimonios. El testimonio después lo liarán por allá. Pero lo que les quiero decir es que nosotros éramos un matrimonio literal en cenizas, o sea, porque nosotros nunca construimos hogar, tanto que yo me acuerdo que cuando yo llegaba a mi casa después de viajar, yo lo único que quería era encontrar la casa sola. Y Alex era un hombre que se dedicó a ser modelo, a preocuparse mucho por su vanidad, físico. Por el dinero, el Dios de mi esposo era el dinero. Esa era la seguridad que yo tenía. Ese era el piso mío, el dinero. Porque yo tenía
pues varios negocios de licor, bueno, entonces me iba muy bien, eran muy buenos los negocios y eran excelentes. Pero hasta que llega el momento en que el Señor a uno lo tumba el caballo, yo digo que a mí me tumbó el caballo como a Saulo, y cuando me tumba simplemente yo me fui a la quiebra. Y mi esposa, ahí se invirtieron los papeles, porque mi esposa venía de tener un empleo pequeñito, pues un empleo donde no ganaba mucho, pero pasó a ser independiente y pura suerte de principiante, perdón, subió. O sea, si yo venía aquí siendo el proveedor principal del hogar y mi esposa estaba acá, eso se volteó. Y eso se volvió un cóctel peligrosísimo. Pues esa es la parte más triste. Perdón, porque ya venía haciendo mucho daño en el corazón de mi esposa, que es donde yo digo mucho, ella no era una mala mujer, nunca fue una mala mujer. Mis acciones, mis actos la volvieron una mala mujer. Ella no era así, yo la convertí en eso. Lo que pasa es que, mire, también pues yo les hablo del libro porque yo pensé que todos ya se lo habían leído, pero después Yulín aclaró que no, pero créanme que se deben leer esta parte. Y es que cuando no está Dios en un matrimonio, o sea, cuando uno no lo invita, así tenga el sacramento, pues déjenme decirles que la soberbia reina sí o sí, la lucha de poder sí o sí, la vanidad, nosotros éramos extremadamente vanidosos, soberbios a morir, éramos súper justicieros, nosotros no veíamos la hora de señalar al otro, de ser la piedra más grande para el otro, parecía que nos hubiéramos casado para hacerle la vida imposible al otro. Pero era tanta, miren, yo les puedo explicar esto así. En mí había tanto dolor y tanto resentimiento y tanta rabia, y seguro en mi esposo también, porque yo lo que hice con él fue acabar con su autoestima, humillarlo. Yo lo humillaba, yo lo criticaba, yo le tiraba la plata, yo le decía que para qué servía, que no servía para nada. Yo lo traté súper mal. O sea, yo literalmente yo cuento y me sigue causando tristeza a pesar de que ya hemos ganado muchas heridas, porque yo recuerdo mucho el rostro de mi esposo una vez que le pregunté que para qué servía y él me miró y yo me di cuenta en ese momento que mi esposo se había perdido literal, que él no sabía quién era, no sabía qué quería, no sabía nada. Yo lo único que estaba pensando era maquinando la manera de que se fuera, de que nos separáramos, ¿cierto? Entonces, también en este libro, en este capítulo, ella dice cómo esa lucha de poder y cómo esa falta de Dios empezó a generar en ellos tantos problemas de comunicación, tantos problemas económicos, tantas cosas. Entonces, yo sé que las mujeres somos más, y sobre todo ustedes que están en este grupo tan hermoso, yo sé que tenemos otras personitas que invitamos, pero las mujeres somos más espirituales, las mujeres somos más dadas a estos espacios, las mujeres somos el corazón del hogar. Pero créanme que hay momentos en que si ustedes ven que las cosas van mal y que algo está pasando, es porque hay una puerta abierta, es porque hay que intensificar la oración, es porque nos tenemos que donar más al otro. Y aquí es donde queremos ya pasar como a la parte donde el Señor nos rescató y cómo nosotros logramos construir en comunicación, en economía, en la sexualidad, en todo este tipo de pilares, cómo logramos nosotros, con la gracia de Dios, construir eso que nunca no habíamos tenido. Exactamente. Entonces, ¿cómo fue que el Señor nos rescató a nosotros? Fue demasiado chistoso. Pues, ahora lo contamos chistoso. Sí, pues ya había llegado un momento en el que ya cada uno había maquinado por su lado cómo iba a ser la separación, porque ya era inminente, porque obviamente no había nada, no se había construido nada, simplemente nos habíamos hecho mucho daño, y fue un camino así, repetitivo. Entonces llegó un momento en el que ya no había nada que hacer, y llega una familiar, una prima de mi esposa, y le dice: mira que había hecho un retiro espiritual muy hermoso y que le había servido muchísimo y que le había encantado. Y lo primero que le dijo a mi esposa: oíste, ¿no habrá un cupo para este? Para mí no, porque es que lo necesitaba era él. O sea, él era el que tenía que cambiar, porque yo estaba perfecta, pero mi corazón estaba tan oscuro. Ahí es donde yo digo que nosotros siempre pensamos que la conversión es para el otro, no para uno.
No pensamos en nosotros, sino en el otro. Porque somos justicieros y nos encanta mirar los errores de los otros. Entonces, me dijo, mira, que hay un retiro espiritual. Yo le dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Un retiro. No, a mí esas cosas no me gustan. A ir a rezar y, no, olvídate, yo con esas cosas no. Pero ella dijo, bueno, pues es un retiro, es de hombres solamente y queda un solo cupo. Yo dije, pues yo voy a ir. En resumidas cuentas, yo fui al retiro. Y estando allá, pues yo no tenía deseos de estar allá, pero lo hice a regañadientes y dije, lo voy a hacer acá. Inclusive, lo voy a hacer hasta como estrategia. El día que nos separemos, pues yo voy a decir que yo fui a un retiro espiritual y que ahora no lo cambien, pues es culpa de ellos. Hasta me iba a lavar las manos con el retiro, que era el retiro de Maús. Pero el Señor no se queda con nada. Y cuando dijeron, dispongan el corazón, yo dije, pues yo no me voy para ningún lado, pues voy a hacer lo que dicen acá. Y habían pasado 10 minutos y yo no paraba de llorar. Yo lloraba como un niño chiquito, para mí eso fue sanador, liberador, fue muy fuerte porque yo decía, me voy a deshidratar, yo no paraba de llorar. Entonces, así fue, terminó el retiro y ya mi esposa iba a ir por mí, no iba al recibimiento. ¿Qué le pasó a usted? No, me pasó algo muy terrible, pero bueno, sí, ya enseguida les digo algo. No, teníamos que ir, para mí era lo peor, que me dijeran que tenía que ir allá, porque yo ya le había dicho al que se fuera de la casa, yo decía, ¿qué? Pero bueno, yo voy por cumplir. Y cuando yo fui en esa soberbia, con ese corazón tan cargado, tan oscuro, tan lleno de tantas, como digo yo, esas son tantas emociones que el mundo te va metiendo como no se deje, usted es que es boba, haga lo mismo, en fin. Y cuando yo lo veo con una rosita y lo veo llorando, ay, yo me sentí tan encartada, niñas. Yo dije, ¿esto qué fue lo que pasó aquí? Ahora yo qué voy a hacer con este loco, a este que le dieron aquí. O sea, mejor dicho. Entonces, muy fastidiada yo, como muy cierto, ya les en una actitud, miren, aquí era donde yo les quería decir algo. Yo siempre les he dicho que por curiosidad vayan a un retiro, porque es que una persona en 2 o 3 días salir como yo vi a mi esposo, con otra mirada, otro rostro, y nosotros ya que servimos en tantos retiros, uno ve, siempre les decimos, yo les quiero tomar una foto ahora, y otra al último día, porque es que los rostros cambian, la mirada cambia, el tono de la voz cambia, la postura cambia, la suave, todo cambia. Entonces, las que estén aquí, porque yo sé que a nosotros nos vienen muchas mujeres que sus espositos lamentablemente están como cerrados a esta gracia hermosa que el Señor nos da, pero miren mi esposo, yo siempre les digo, póngale la intención a la Virgen María. Usted páguele el retiro y dígale a la madre, llévelo. Yo ya le pagué, o a ese sobrino, o a ese hijo, y deje que ella lo lleve. Yo nunca me imaginé que él fuera a salir así, ahora yo no conocía los retiros. Bueno, lo que pasó de ahí en adelante fue que mi esposo me pidió perdón, empezó a actuar de una manera muy distinta, rosarios, pero para mí era muy raro porque yo no estaba en esa sintonía. Entonces yo pues, lo veía como un loco, pues, ya se chifló, se drogó, ¿qué le pasó? Entonces, pero pasaba algo que es algo del que nosotros les enseñamos mucho y es, mire, cuando uno de los dos hace algo diferente, en este caso él fue a un retiro y su actitud era distinta, eso sí o sí hace algo en el otro. O sea, nosotros decimos, miren, la familia es como un piñón. Si un piñón se intenta mover y se mueve, este otro sí o sí se tiene que mover. ¿Que se mueve más lento? Sí, pero algo pasa. Entonces, desde que en uno de los dos haya la intención, como decía también ¿cómo es que se dice? El libro, el personaje del libro. Desde que cuando ellos fueron, ellos dos, cuando ya estaban en esa situación así tan compleja, que ellos también llegaron ahí al punto de quererse separar, pues como de que ya este es el fin, como que aquí ya no hay nada que hacer porque ellos empezaron a dejar de orar,
ellos sacaron a Dios, ellos no se dedicaron a eso, entonces empezaron a llegar los problemas, las discusiones y todo. Y cuando llegó ese momento donde ya también nosotros, por eso les decimos que nosotros estamos aterrados leyéndolo, pero cuando llegó ese momento donde ya ellos dijeron, aquí ya solo queda separarnos como nosotros, decidieron ir a una cuaresma. Nosotros, pues el Señor nos mandó este retiro. Y ella decía ahí que la gracia siempre está ahí. ¿Qué necesita el Señor? Que uno de los dos disponga el corazón. O sea, él es un caballero de verdad. Él siempre está ahí vigilante, así, cuidándonos y todo, y ese sacramento nos envuelve, el sacramento nos protege, pero el Señor necesita algo, y es un sí. Señor, entonces si eres tú, o si es tu esposo, porque también vienen muchos hombres a nosotros, pero si tú quieres, así estés en cenizas como nosotros, la gracia actúa. Y eso fue lo que pasó. Ya después yo empecé muy inquieta, como dime, y allá, ¿qué fue lo que te dieron? ¿Qué es lo que pasó allá? Entonces yo le dije, no, pues claro, obviamente tienes que ir a vivirlo, no te puedo contar qué pasó, y simplemente ve y vive la experiencia para que tú conozcas de primera mano. Yo dije, no, yo ya no me voy a meter. Entonces, bueno, ¿y cuándo es el otro retiro? En 3 meses. Me dijo, 3 meses, yo me voy a aguantar a usted 3 meses así sin yo saber qué pasó. Y yo dije, sí, no puedo decirte. Ya después fue ella. Pero una cosa linda de mi esposo, miren, a pesar de yo todavía estar así, aunque ya no estaba, pues no lo eché, no le dije, bueno, maletitas para afuera, no, yo no hice nada de eso, aunque yo era así muy soberbia, todavía lo soy, pero pues era más. Mi esposo se mantuvo constante. Y 3 meses, porque muy duro, y eso también pasa mucho en los matrimonios, es que se cansan, porque dicen, pero es que yo ya estoy, pero es que yo veo que ya no, que él no, y ahí es donde nosotros ahorita les vamos a hacer ese ejercicio de la materita, porque mi esposo se mantuvo constante, y eso gracia, y esa gracia en él, ese rosario, ese mantenerse en gracia, también somos una sola carne. Eso también empezó a permear en mí. Exactamente. Miren, el matrimonio, las personas dicen, la gracia, claro, ¿cómo actúa? La gracia obviamente es del Señor. Y para que eso actúe en los dos, primero tenemos que estar casados por la Iglesia Católica, ¿cierto? Es un matrimonio católico, eso no funciona en una unión civil o que estamos viviendo juntos, porque cuando existe el sacramento, lo que pasa es que cuando no conocemos el valor del sacramento es difícil entenderlo. Y el valor del sacramento es tan grande, que a mí lo mismo lo dice el Génesis, o sea, los dos somos una sola carne. Una sola carne. Entonces muchas veces, ¿cómo así que una sola carne? Sí, es tan potente el sacramento del matrimonio que un sacerdote puede orar por mi esposa a través de mí y no tiene que estar ella presente. Por medio solamente de uno de los dos puede orar por el otro, si tenemos el sacramento del matrimonio. Y nosotros lo hemos presenciado y lo hemos visto en procesos fuertes de oraciones fuertes, donde le ha tocado a un sacerdote cómo ayudar en un proceso de sanación y liberación a un matrimonio estando uno de los dos presente. Y funciona. ¿Por qué? Porque está actuando la gracia. Lo que el regalo oculto que tiene el sacramento, que no está a nuestra vista, porque no tenemos ojos espirituales, pero lo que espiritualmente no vemos, sí actúa y funciona. Entonces eso nos lo han explicado, lo hemos visto nosotros, presenciado. Así es. Y hacemos mucho énfasis en esto porque yo sé que muchos no se imaginan que tenga tantos regalos o tantos poderes como lo decimos nosotros, porque pónganse a pensar, ¿cuántos sacramentos hay? Muy poquitos. Y nosotros tenemos uno, el Santo Matrimonio. Si ustedes han leído en la Biblia sobre el matrimonio, cómo el Señor se refiere al matrimonio de una manera tan romántica. Él es romántico, él lo pone sublime, o sea, que el matrimonio te lleve a la santidad. O sea, es como un lisaderito, pero para arriba, de esos que lo chupan a uno. Cierto, pero no como nos han dicho algunos, por la cruz que se carga, no. Es que entendemos mal la cruz también, no.
Dios no creó el matrimonio para sufrir, muchachos. Dios creó el matrimonio para, mejor dicho, antes nos dio un regalo. Lo que pasa es que nosotros lo pisoteamos tanto y lo desordenamos tanto que por eso es que sufrimos en el matrimonio. Y les digo por qué. Nosotros, aunque nosotros ya no pelean, nosotros sí peleamos, pero vean, yo me voy a adelantar un poquito, pero yo les digo una cosa, yo no consigo mi vida sin este hombre. Yo digo, bendito Dios, el regalo que yo me iba a perder, el regalo que Dios me había dado, pero ¿por qué me lo iba a perder? Ojo que estoy grabando. Por soberbia, ¿por qué? Porque no le había abierto el corazón al Señor como debería de ser. De ahí se ríen de usted, como debería de ser. Porque nosotros le abrimos el corazón al Señor como a nosotros nos parece. Ah, esto me parece muy exagerado, entonces me viene así, todo nos parece exagerado. O sea, de verdad, cuando uno no está caminando y uno tiene una verdadera conversión, todo es que me escapa la palabra, todo es exageración o fanatismo. Fanatismo. Ok, entonces para seguir, resulta que después de este regalo tan hermoso que nos dio el Señor, como de incursar el matrimonio. Es que ahí es donde yo digo que nosotros conocimos al Señor y le dijimos, definitivamente tienes que estar aquí en el matrimonio. Definitivamente, sí o sí, tiene que estar. Porque si tú no lo invitas, difícilmente progresas, difícilmente sales pronto de una situación, difícilmente te sanas fácilmente, o por lo menos de la mano de él se puede sobrellevar todo mucho mejor a tenerlo lejos y fuera del hogar. Es que un sacramento, el matrimonio, sin Dios, es como usted tener el jefe afuera. O sea, si Dios no está en el medio en un sacramento del matrimonio, créanme que no funciona. Eso no funciona, no. ¿Quién pilotee eso? Entonces, cuando ya fuimos los dos al retiro, cuando yo fui, si a él lo tumbó el caballo, a mí me arrastró, lo que yo viví en el retiro fue que el Señor me mostró cómo tú volviste a ese hijo mío de esa manera. O sea, cómo pudiste haber acabado con un hijo que yo amo de esa manera. Y era que yo sentía como una vergüenza de haber pateado el regalo, literal. O sea, él me había dado un regalo que yo me había encargado es que cuando yo les digo que yo acabé con mi esposo, ya, se los voy a decir así, yo no sé si yo algún día lo he hecho así. Sí, siempre asusto a mi esposo en todas las charlas. Pero la verdad es que yo creo que se me escapó la palabra, me dio susto. No, de verdad que lo que yo les iba a decir era que yo creo que cuando uno tiene el corazón tan triste y tan frustrado como yo lo tenía, porque yo no me estoy justificando, pero cuando uno está así, por eso tenemos que tener cuidado las mujeres, que nosotros herimos mucho con nuestras palabras, con nuestras miradas. A mi esposo le tomó muchos años, y yo no lo había dicho así, recuperarse del daño que yo le había hecho. No me ponga triste, pero muchos años, no es que, porque nosotros lo contamos y la gente cree que eso fue así, y el final feliz. No, así no fue. Hasta la restauración ha sido dolorosa, porque cuando uno con las palabras daña el corazón de una persona, porque pues obviamente yo no le pegaba a mi esposo, pero mis palabras eran lanzas que le atravesaban su corazón, y recuperar ese corazón y su autoestima, la seguridad en sí mismo, fuera de eso, como yo era la que ganaba más dinero después de que se quebró, recuperar él esa confianza como en manejar el dinero, en que si él sí podía ser proveedor, eso fue muy difícil. En serio que fue muy difícil. Entonces, que se los digo en este paréntesis a las mujeres que están aquí, porque yo me mofaba de decir, no, a mí me gusta ser clarita, al pan, al vino, que a mí no me gusta colorear, porque entonces si yo coloreo no me van a entender. Y yo creía que yo estaba haciendo un bien a la gente, porque yo les decía las cosas claras. No, yo me la pasaba hiriendo como metralleta, y el primero que yo hería era él, a mi esposito. ¿Cierto, mi amor? Muy duro, era muy duro. Lo que pasa es que en el matrimonio, lamentablemente,
A quien más conocemos es a nuestra pareja. Y tenemos tal conocimiento que sabemos dónde le duele más. Sabemos cuáles son las palabras que más van a herir. Sabemos el dardo que vamos a tirar, el que más va a lastimar. Sabemos dónde tocar y meter el dedo allá para que le siga doliendo. ¿Qué tal si nosotros usáramos eso, que ese conocimiento que tenemos de nuestra pareja, para, como lo conocemos tanto, que es rico, yo lo conozco tanto que sé qué es lo que más le gusta, que sé qué es lo que más necesita, que sé que está pasando por una situación difícil. O sea, lo utilizamos muchas veces, una gran cantidad de veces, cuando estamos mal, es para acabar con el otro. Entonces estamos siendo una piedra en el camino a nuestro esposo o estamos siendo un camino de salvación para él, porque ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión, llevar al otro al cielo. Pero eso no lo vamos a saber hacer si no tenemos una verdadera conversión. Por eso, gracias a Dios, ustedes están en este grupo tan hermoso. Porque es que a uno que le da eso es la conversión, el conocimiento de la fe, el nutrirse de la Eucaristía, la confesión, el Santo Rosario, porque ahí es donde uno va transformando. Primero va sanando. Debe sanar. Si nosotros no hubiéramos hecho proceso de sanación y todavía estemos haciendo ese proceso, créanme que no hubiéramos podido estar donde estamos. Ya les vamos a contar por qué. Y si tú no transformas ese corazón y vas enamorándote del Señor y poniéndolo de primero en tu corazón, pues difícilmente vas a poder ver a tu esposo o a tu esposa como yo pude ver a Alex después de que él también me hizo tanto daño. Bueno, sí, porque obviamente yo les dije ahorita, yo siempre lo digo en este momento en que mi esposa cuenta eso y es, como les dije ahorita, ella no era esa mujer, sino que se convirtió por todo el daño que le hice yo en esa primera etapa de nuestro matrimonio. Entonces, hay que saber entender que es que ella es una bruja, es que ella como se convierte, es que ella como me trata. Pues si siempre fue así, no. Muchas veces uno dice, no, ya no era así. ¿Y por qué se volvió así? Devuélvete en el tiempo y piensa por qué se volvió así. Ay, sí. Claro, es que teníamos problemas, es que yo fui infiel, no, es que yo la maltrataba con esto, uy, sí, yo la menospreciaba, yo no la valoraba, yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Claro. Entonces, ella era así, no era así, se convirtió así porque tú hiciste parte de esa conversión. y es que las personas, que también el libro toca el tema de las emociones, las personas sale, mejor dicho, hablamos lo que tenemos en el corazón, sale de nuestra boca, es lo que hay en el corazón. Entonces, muchas veces ni siquiera tú quieres decir algo tan malo como lo dijiste, pero si tú estás lleno de soberbia o de rabia o de impotencia, eso se te va a notar en tu rostro, en tus actos, en tus palabras. Por eso nosotros trabajamos tan duro también el manejo de emociones en el taller, porque es que a veces nosotros no nos hacemos cargo de todo eso que sentimos. Decimos, ah, no, es que como él me habló así, entonces yo le grité más duro. Ah, no, es que como él, entonces él se lo buscó, ella se lo buscó. Y hay que hacernos cargo de lo que hacemos, De las de esas emociones que tenemos. Entonces, miren, cuando nosotros salimos ya de empezamos ya los dos, yo hice el retiro, mi esposa hizo el retiro, empezamos ya los dos juntos como yo le pedí perdón por todo lo que había hecho, empezamos a caminar junticos de la mano, ya por un camino, empezando un proceso de sanación, de reparar todo ese daño y empezar a trabajar. Obviamente empezamos a sentirnos en el camino que algo faltaba, y era todo este tema que mi esposa dice de la sanación. Porque si usted no empieza a sanar, esas heridas te van a seguir sangrando toda la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que decidas sanar. Y también empezamos un proceso de empezar a aprender a comunicarnos, como lo hacían en el libro. Pero era muy agotador y muy desgastante. No sé si alguna acá se pueda estar sintiendo así. Que intentan hacer las cosas, hablan y todo, se ponen de acuerdo, lo que sea, e intentan mejorar ese dificultad que tienen en su relación y no lo logran. Y nosotros éramos así. Nosotros ya estábamos sirviendo, el Señor nos llamó al servicio inmediatamente y había pasado un tiempo. Pero hubo un momento en que estábamos tan agotados y tan desgastados de intentarlo y fracasar que un día dijimos,
¿tú sí crees que esto funcione? O sea, ¿o será que es que ya era demasiado tarde? Nosotros llegamos a sentir en algún momento que era demasiado tarde, que es que fue 10 años después, que si mejor entonces no lo dejábamos así, Imagínense, 10 años. porque era muy agotador. ¿Y saben qué era lo que pasaba? Eran las heridas que no teníamos consciente que teníamos. Por ejemplo, yo nunca le pedía perdón a mi esposo. Nunca, 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 aunque la primero muerta que pedirle perdón. Entonces, para mi esposo, yo era, no, es que yo estoy cansada de buscarte, siempre soy yo el que pide perdón, el que, ¿cierto? Como que busca esto. Y tú una soberbia, en fin. Y yo recuerdo que yo sentía, o sea, que cuando teníamos, por ejemplo, una discusión, yo sentía que pasaban los días, yo me podía quedar una semana mirándolo feo, literal, y yo sentía como mi rabia crecía y crecía cada vez más, era una cosa horrible, incontrolable, pero yo en el fondo, por aquí, yo sentía que yo quería estar bien, pero yo no era capaz. Y yo lo que le decía a Alex, porque él no sabía cómo acercarse a mí, yo le decía, no me eches más candela, es que tú me hablas y me echas más candela. Y mira que en el fondo nosotros queríamos estar bien, pero no sabíamos cómo. Y cuando empezamos este proceso, un proceso de sanación, el Señor a mí en oración y en ese proceso de la sanación me reveló, me mostró una imagen clarita, ¿cierto? Y me mostró que yo no sabía pedir perdón, que a mí nunca, nunca nadie en la vida me había pedido perdón y me habían hecho mucho daño. Yo fui una mujer que sufrió mucho desde pequeñita, por muchas razones, pero yo nunca había recibido un perdón, me perdóname, discúlpame, jamás. Y no cuento acá porque no sé quién está conectado, yo lo cuento solo como en los talleres donde, pero la imagen exacta era de alguien muy cercano. En fin, en resumidas cuentas, para no meter las patas, nunca supe cómo hacerlo. Pero cuando yo le conté a mi esposo, le dije, mi amor, mira lo que pasa, es que yo no sé cómo hacer eso. Exactamente. Mi esposo inmediatamente cambió conmigo. A él como que, ¿qué te pasó a ti? Lo que pasa es que yo empecé a entender que después de eso, no era, no era mi esposa en ese momento, sino que eran sus heridas las que estaban hablando. Era ella desde esa herida que empezaba a actuar. Y después de que ya tuvimos conocimiento, ya tuvo conocimiento de esa revelación, pues de ese momento, de esa situación en específico en su vida, yo ya empecé a entender y a verla con otros ojos. Yo decía, pues es que no puede, no es capaz. Cuando una persona no está capacitada para hacer algo, usted no le puede pedir que haga eso. Entonces, ella que le costaba mucho eso y simplemente empezábamos, me acercaba a ella, hablábamos, trataba de hacerla reír o de buscar una manera más sensible, más bonita de acercarme a ella, de ayudarle con eso que estaba sintiendo, con esa emoción tan fuerte o eso que no podía ni siquiera gestionar. Entonces, cuando yo entré a mirar, a darme cuenta de eso, empecé a trabajar y empezamos a dar pasos muy grandes en la relación. ¿Por qué? Porque ya los dos estábamos ya caminando sobre algo ya mucho más firme, ya nos entendíamos y sabíamos que cuando empezamos a entender que las heridas eran las que salían a flote en esas situaciones, empezamos a entender uno al otro y a comprendernos. Ahí es donde se me empezó a despertar mucha misericordia. Exacto. Que hay que tener misericordia por el otro. Que a veces ni siquiera sabemos cómo hacen, pues por qué actúan así, por qué hacen lo que hacen. Sí, así es, tal cual como lo dice mi esposo. Si tú no sanas, sangrarás y vas a herir sí o sí a los que más amas, a tu esposo y a tus hijos. Entonces, cuando empezamos este camino de sanación, fue solo ahí donde empezamos a ver cambios en nuestra comunicación, en nuestra economía, en nuestra manera de manejar el dinero, en absolutamente todo. Y aquí es donde nosotros, en este pedacito que nos queda de charla, es donde nosotros les queremos compartir como algunas herramientas que nosotros nos han funcionado muy bien y que trabajamos con nuestros consultantes en el taller, porque no es solamente tener la intención de hacerlo. Créanme que yo sé que muchos de ustedes pueden tener la intención de hacer las cosas diferentes con su pareja y en sus hogares, con sus hijos, pero les aseguro, gracias a Dios, con la experiencia que el Señor nos ha permitido tener, que si tú no arrancas por la sanación, sin mente vas a poder tener
un presente distinto. Bueno, entonces ya de ahí, después de que ya el Señor nos había llamado al servicio, habíamos servido en muchos retiros, gracias al Señor. Mi esposo es un servidor, mejor dicho, yo una vez le hice una pregunta hace muchos años. Yo, mi amor, si tú pudieras hacer algo en la vida sin pensar en plata, ¿qué te gustaría hacer? Y mi esposo no dudó y dijo, amor, servir. O sea, si mi esposo no necesitara trabajar por dinero, él solo se dedicaría a eso. Entonces mi esposo sí era un servidor, y eso, mejor dicho, cárceles aquí, jóvenes, Y ya cuando empezamos a servir en retiros de matrimonios fue que yo sentí ese llamado a ser terapeuta, porque los matrimonios se nos acercaban muy tristes. ¿Y qué sigue? ¿Y aquí qué? Entonces ahí fue donde yo me formé como terapeuta y después mi esposo. Pero entonces, ¿qué pasó? Cuando ya tuvimos esta experiencia personal, después tuvimos la conversión y después vino la parte profesional y luego la experiencia atendiendo matrimonios, ahí fue donde empezamos nosotros como a perfeccionar esas herramientas que hoy en día el Señor nos permite compartir con los matrimonios. En comunicación, nosotros tenemos una clarísima. Y es que normalmente los seres humanos nos comunicamos, o sea, sobre todo cuando vamos a solucionar algo difícil, porque pues algo indispensable que creemos que no es la comunicación en la cotidianidad, ¿cierto? Pero no me voy a centrar en esa, porque se nos hace largo. Me voy a centrar en lo difícil, ¿cierto? Es cuando queremos solucionar algo complicado. Cuando nosotros, lo voy a contar, mi amor, no como terapeuta, sino como en nuestra vida personal, ¿listo? Entonces, cuando nosotros normalmente nos intentábamos hablar, Alex y yo, era muy desde la lucha de poder, desde quién se ganaba el punto, desde quién tenía la razón. Yo, por ejemplo, soy muy dominante. Yo soy una mujer de carácter muy fuerte, mi esposo es más tranquilo, ¿cierto? Entonces, pregúnteme quién ganaba casi siempre. Yo, pero era porque yo era bien leyendo el libro. Los roles en nuestro matrimonio estaban invertidísimos. Hola, Frank. Hola, Frank. Los roles estaban invertidísimos, los roles entre nosotros. ¿Por qué? Porque yo, les voy a explicar esto así. Hoy estoy haciendo cosas muy distintas. Yo... Me tienes impresionado. No sé, el Espíritu Santo. Con la historia que yo tuve de pequeñita, yo tuve que trabajar desde muy joven, siempre traté de ser la mejor en todo, porque yo sentía por allá, que yo debía ser protectora, que yo debía proteger a mi familia, que yo debía ser proveedora, ¿cierto? Entonces, claro, Alex vino a dar con esta mujer y luego la historia que ya les contamos, entonces yo ocupé como ese rol de cabeza. ¿Me entiendes? Yo no dejé que Alex ejerciera ese rol del hogar, de cabeza de familia, ¿cierto? Del hogar. Y cuando nosotros discutíamos o cuando nosotros íbamos a tomar decisiones, venía y salía en mí como esa parte dominante. Y mi esposo muy consciente, pues muy como, bueno, ¿cierto? Siempre se dejaba. Pero eso no está bien, muchachos. Se los voy a decir acá. Y también lo dice el libro. Muy antojaditos quedaron. Porque eso no está bien. Porque, a ver, pongamos que el rol esté ordenado y que esté el hombre en la cabeza. Y que la mujer sea la sumisa, la que tiene que aceptar. De eso no habla la Biblia. De eso no habla el Señor. Así no fue como nos lo dejó. Nosotros lo interpretamos mal. Es lo más hermoso del matrimonio es ser equipo. E identificar para qué es bueno el uno, para qué es bueno el otro, ¿cierto? Y como no me quiero salir del tema de la comunicación, les quiero decir que cuando nosotros estamos tratando de comunicarnos, ¿por qué es que no nos sale? Porque nos comunicamos desde esa razón, desde esa lucha de poder, desde ese rol invertido, desde esas heridas que traemos. Entonces, ¿qué les enseñamos nosotros a hacer? A comunicarnos desde el corazón. Eso suena muy romántico. No, y dirán, ajá, ¿y cómo se hace eso? Ajá, el corazón, muy bien, ¿y qué sigue ahí?
Esa es la parte más hermosa. Lo que sigue ahí es que, miren, cuando ustedes estén en una situación complicada, esto tiene otros pasos pues adelante, pero les voy a enseñar la más importante. Preocúpese más por lo que siente su pareja. Para usted llegar a sentarse frente a alguien con la que tuvo una discusión o tiene que solucionar algo difícil y poder preocuparse por su corazón, antes de eso, usted tiene que haber llegado a esa conversación sin guantes. Usted tuvo que haber llegado ya con la intención recta de querer que las cosas funcionen, más allá de quién tiene la razón o quién no, sean estratégicos e inteligentes, es que ambos queremos que esto se solucione, ¿cierto? Pero miren, cuando ya nosotros nos dicen, Ana, ustedes no pelean, a nosotros nos da risa, porque creen que es que nosotros somos como que un matrimonio por allá extraterrestre, o no, qué, no. pues ya tenemos la aureola. Y la Peleamos. verdad, de hecho, aquí haciendo un paréntesis, tuvimos un episodio que nos gustó mucho, que incluso lo compartimos en nuestras redes, porque hubo un momento en el que tuvimos una discusión que no fue algo así exageradamente grande, pero hubo una brecha, algo que se partió, no sé qué pasó ahí, pero sentimos que habíamos retrocedido un montón de años. Dijimos, ¿pero qué pasó? Y nada, y ninguno de los dos daba el brazo a torcer. Y fue muy diosidencial porque yo dije, no, yo me siento eso está muy maluco, llevamos varios, inclusive es que días sin hablar. Sí, duramos días, mi amor. Sí, como 2 días. No, eso fue un descacho. Yo dije, algo pasó aquí muy fuerte. Y yo me fui para Eucaristía, me confesé. Yo le dije, Padre, tengo una cosa en el corazón muy fuerte. Soy un hombre No, yo, grosero. mejor dicho, yo no sé por qué estoy así, pero, o sea, esto me puede, no soy capaz. Padre, y yo le dije, no, yo no sé si esto sí es motivo de confesión o no, pero yo necesito hablar con usted. Entonces, cuando le estaba diciendo todo el Padre, me dijo, venga, mijo. Y el Padre sabe lo que nosotros hacemos, a lo que nos dedicamos. Y me dijo, mijo, ¿y a usted quién le dijo que usted ya terminó? ¿A usted quién le dijo que usted ya llegó al cielo? Es que usted le dijo que usted ya acabó. Es que usted se tiene que caer para que pueda entender a toda esa gente que ustedes atienden. Yo dije, ay, Señor bendito, ya entendí. Yo dije, bueno, listo. Sí, Padre, y ahora sáqueme de aquí, ¿cómo salgo de esta? Entonces me dijo, usted tiene que aprender al day porque usted tiene que saber cómo ayudar. Si usted ayuda a los otros, el Señor le permite también caerse y vivir la situación para que los entienda más. Pero el Señor, como no se queda con nada, yo estaba saliendo de la Eucaristía y me entró un mensaje de mi esposa. Él no me dice, por favor, trae no sé qué hace falta en la casa y quiero que vengas para que hagamos el Santo Rosario. No, señor, yo le ¿Usted no dije. es lo que el Rosario? Claro. Alexander, no le dije eso. Le dije, trae flores para la Virgen. Ah, sí, que traerá flores. Me parece, para... mantequilla pues de arepa. No, también le llevé mantequilla de arepas. Pero que flores para el Señor, con flores para la Virgen. ¿Qué diferencia? Flores para Me dañaste la intención. Flores para la Virgen, pero aparte huevitos y arepas. Entonces yo llegué a la casa y yo dije, bueno. Yo le dije, trae flores para la Virgen para que hagamos un rosario. Y ella decía, pues yo le veía a ella que estaba cerrada, o sea, ella lo escribió, pero con un esfuerzo muy grande nos sentamos uno al lado del otro a hacer el rosario. ¿Y ya qué pasó? Lo que pasa es que lo que pasó era que hice todo el rosario llorando, pero no de la tristeza, de la lidia que me daba, de la dificultad que me daba, pero yo sabía, y los dos sabíamos que eso era un ataque espiritual, y que uno cómo vence eso de rodillas, y la soberbia no es del Señor, la rabia no es del Señor, y cuando yo hice eso, porque a mí me cuesta mucho, pues, y menos escribirle, trae, hagamos un rosario, para mí eso era muy difícil. Pero vean, muchachos, claro que qué paréntesis, me sacó el tema de la comunicación. Y cuando terminamos ese rosario, mi esposo se arrodilló y me pidió perdón. Vea, eso es como si una cadena se hubiera roto. Y eso nos lloramos, nos abrazamos. Y nosotros eso lo dejamos en YouTube grabado porque yo dije, amor, esto lo vive todo el mundo, o sea, ¿cierto? Bueno.
Pero, gracias mi amor por esa historia, con mantequilla de arepas. Pero a lo que yo les iba a decir ahí, y esa historia es muy hermosa, amor, gracias, es que ya cuando nosotros sí discutimos, pero nos preocupamos demasiado por el corazón del otro. Entonces, más que, mira, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué me hablaste así? ¿O por qué pasó esto? Si nosotros entendemos que muchas veces nosotros hablamos, no es lo que realmente estamos, lo que realmente somos o lo que le queremos decir al otro, sino eso es producto de esa rabia que tienes acá. Muchas veces las personas se van a equivocar, somos seres humanos, nuestros esposos y nosotras vamos a hablar mal, vamos a decir una mala palabra, no sé, nos vamos a equivocar. Pero créanme que más allá de esa discusión, cuando ya vamos a hablar de eso, si yo le pregunto a mi esposo o él me pregunta a mí, ¿cómo te sientes? Yo le voy a decir, me siento triste, me siento frustrado, me siento cansada, me siento tal. Y eso abre un mar de misericordia, o sea, uno como que ya inmediatamente se te cae como esa necesidad de ganarte el punto, sino que, ¿para qué estamos llamados los matrimonios, muchachos? Nosotros estamos llamados, y eso lo viene uno a entender después, para cuidar este corazón. Nosotros nos unimos en santo matrimonio, yo para llevarlo a él al cielo y él para llevarme a mí. Entonces yo no puedo ser piedra ni le puedo robar el cielo a mi esposo con esa manera de actuar, con esa manera de hablarle, con esa manera de reprochar, que lo decía en el libro. Cuando ellos tuvieron problemas de comunicación, ella se dio cuenta que ella lo único que hacía era reprocharle todo lo malo que él hacía, pero no le valoraba lo bueno. No se preocupaba porque él estuviera bien. Es más, a ellos los estaba alejando. Ella sentía una cosa y él otra, y ni siquiera sabían qué sentían mutuamente. Entonces el secreto está en eso. Es más, con nosotros, por ejemplo, hay algo que me molesta de Alex, ¿cierto? Yo muchas veces antes de juzgar eso que él está haciendo, yo pienso en cómo se estará sintiendo para que esté haciendo lo que está haciendo. Y él más que lo hace conmigo mucho más. Entonces, si ustedes aprenden esa pequeña herramienta y poderosa de que bájense del ring de boxeo, quítense los guantes y de verdad sean estratégicos y piensen en que no hay nada más maravilloso que solucionar y llegar a acuerdos porque se van a amar más, porque van a estar bien. Cuando nosotros empezamos a comunicarnos así, que era lo que peor hacíamos, porque yo le decía a Alex, no aguanto más hablar contigo porque yo me siento, yo ya sé, yo le decía a él, yo ya sé cómo vas a empezar, cómo vas a terminar, y entonces éramos, pero usted también. Ya teníamos claro y nos sabíamos de memoria Era horrible. El ciclo de la conversación, que no era ninguna conversación, simplemente era sacarnos los trapitos al sol y no concluía en nada. Nada. Entonces, la siguiente vez que íbamos a hablar, vuelve y repite, y uno ya dice, ay, pero usted hace lo mismo, pero usted también me lo dice, pero yo le decía a él, ay no, qué jartera. Es más, empezó a pasar algo que es muy delicado en los matrimonios y es que a mí ya me daba pereza hablar con él. Entonces yo decía, ay, no, yo prefiero hacerme la loca, que pase, no sé qué, pero ay, yo no quiero hablar con él. Y yo se lo decía de frente, hablar con vos es lo más harto del mundo y realmente hablar conmigo era lo peor. Y ahí es donde yo digo que muchas parejas lo que hacen es que yo digo que devolvemos el que carga la palita. ¿Cómo así? Que a todo le echa tierra. Los problemas llega y le echa tierrita y sigue adelante. No los discute, no los habla, no se solucionan. Entonces terminamos haciendo eso, échale tierrita para no hablar del tema. Pero llega un momento en la vida, en la relación, en la que eso que usted le echó tierra está tan grande, tan incontrolable, que revienta y es donde dice, no más me voy de la casa, chao. Dice, pero ¿qué pasó si nada más fue una bobada? Eso es como una maleza que va creciendo. Pero se lleva acumulando tanto tiempo que solo necesito una bobadita, un roce, una cosita sencilla que reventó y acabó con todo. Pues mire, el problema más grande de nosotros era la comunicación. Entonces, si no habíamos sanado, no éramos capaces. Después de que ya empezamos a sanar, ya era como algo que yo les digo que se los da como el camino espiritual. Y es ver a Jesús en el otro. Cuando nosotros vemos a Jesús en el otro, cuando nosotros entendemos cómo es que vamos a llegar al cielo, cuando entendemos que es juntos,
cuando entendemos que el que se está cayendo, si tu pareja se está cayendo porque está grosero o está por ahí mandando malas miradas o mandando los mensajes que no son, qué sé yo, más de, ay, resentirte y de todo, ve al rescate, rescátalo, ve a él, sácalo de ahí, porque nosotros vamos a llegar a la presencia del Señor y ¿qué le vamos a decir? ¿Qué hiciste con el corazón de tu esposo? ¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con esa alma que yo te encomendé? Entonces, cuando cogemos esa clavecita de que esta es una misión que tenemos, nuestro esposo, nuestra pareja, es una misión que el Señor nos dio, es un regalo que se nos dio, pero que se lo tenemos que ir a llevar a Él. Y la Biblia también lo dice, yo no me sé exactamente cómo, pero dice como que me la devolverás, inmaculada, sin mancha. O sea, así como te la entregó, se la tienes que devolver. Y se lo tienes que devolver tú al Señor. Entonces, cuando yo me leí Historia de un alma, que amo a Santa Teresita del Niño Jesús, y cuando yo vi que ella todo era de cara a Dios, ella solamente lo mira y le dice, ¿te gustó? ¿Te gustó lo que hice? O sea, ya los papayazos que se le presentaban, para ella eran felicidad, porque era la manera de agradarle a Dios, y que como que Él me está viendo todo el tiempo. Entonces, miren, yo les digo a las mujeres y a los hombres que atiendo, yo les digo, miren, haga todo de cara a Dios. Haga usted lo mejor que puede hacer usted, independiente si su pareja lo hace o no lo hace, hágalo usted, porque es que usted es el que va a ser juzgado solito. Es donde les digo, yo les digo, esto de pronto lo escuchó Frank, que estuvo en uno de nuestros talleres, y algunos no sé si hay alguien más acá, pero yo les digo mucho esto, porque es que es una certeza que tengo yo en el corazón, una vez en oración el Señor me lo puso. Yo les digo a los matrimonios, miren, haga todo y un poquito más por salvar el matrimonio. Que cuanto grupo oración encuentre, retiro, taller, congreso, formación, yo no sé, haga todo, terapeuta, psicólogo, mire a ver dónde, pero un buen lugar, ¿cierto? De recta doctrina. ¿Por qué? Es que haga todo, ¿por qué? Porque yo tengo la certeza de que el día de mañana nosotros nos van a juzgar, nos van a preguntar al Señor, ¿qué hiciste por la salvación del alma de tu esposo o tu esposa? Por la salvación del alma de tus hijos, porque esas son nuestras responsabilidades. Que el otro no haga nada, eso es responsabilidad de él también le tocará dar cuentas de eso. Pero usted llegue a la presencia del Señor tranquilo, yo hice todo, Señor, yo hice todo. Usted esté tranquilo, tenga su conciencia tranquila que lo hizo todo. Y también yo les digo mucho que es que, miren, esa alma que usted está entregando, usted tiene que ser un vehículo, una forma de llevarlo a él allá, no ese tropiezo. Entonces, como siempre les digo, haga todo y un poquito más, porque por ahí nos van a juzgar. Es súper importante tener eso claro. Uno no le va a decir al Señor, no, pero es que como Él, no, es que Él, el Señor se le va a reír a uno. Yo estoy preocupada por algo, porque es que por la hora de no nos va a dar para hacer el ejercicio que queríamos hacer de la plantica, para poder también escucharlos a ustedes y, bueno, si tienen alguna pregunta y no se me vaya a salir como el tiempo, no sé. Porque ese ejercicio, no es tan cortico que digamos. No. ¿Cierto? Lo podemos hacer un poquito más rápido, no sé. Podemos cerrar de pronto, terminar como con el tema y abrimos un espacio para preguntas si les parece. Sí, Ana y Alex, yo creo que así está bien. Sí. Bueno, entonces, yo quito acá. Bueno, en este recorrido que hemos tenido en lo que el Espíritu Santo ha suscitado, yo creo que las mujeres y los hombres que están acá deben tener claro un camino, ¿sí? Uno es que nunca es tarde para dejar que el Señor ordene tu hogar. Nunca es tarde. Solo es que hoy le digas esto o aquello no está funcionando en mi hogar. Y Señor, miren, con que uno lo quiera hacer, que seas tú el que está escuchando esto, ¿cierto? Señor, yo te pongo a tus pies esta dificultad, esto que no hemos podido lograr. Entonces, primero, dispón tu corazón para que el Señor pueda ordenar. Hay que ordenar. Él es muy claro, él no se va con rodeos. Tú ya sabes, yo creo que si estás en ese grupo, cómo al Señor le gusta un matrimonio, listo. Entonces,
Cuando nosotros le abrimos el corazón, sabemos que debemos mantener intacta la gracia. ¿Qué es esa gracia santificante? Dejes estar confesado. El Señor nos dejó armas espirituales súper grandes y súper poderosas que nosotros no usamos. Una es el Santo Rosario, pues que es maravilloso, los sacramentales, la confesión, la Eucaristía, mira, la intercesión de los santos. Nos dejó tantas cosas. Yo me quedo impresionada con todas las oraciones maravillosas que todos los días yo me encuentro. Pero o sea, yo veo personas que caen tan fácil en nueva era, porque alguien me dijo algún día algo que atravesó mi corazón y dijo, pero ya estaba pues convertida y dijo, no, es que yo decía que los caminos con Jesús eran muy largos. Entonces por eso cayó en nueva era, porque le parecía que todo era muy largo. ¿Y qué es lo que pasa? Piensen en esto. ¿Ustedes creen que el Señor va a llegar a tu corazón, a tu matrimonio, a hacer un mamarracho ahí? No. Él coge ese corazón y lo vuelve, lo pule, lo organiza, lo pega, lo consiente, y eso toma tiempo, porque es un corazón. Yo digo que el corazón es el cristal más escaso y maravilloso que pueda existir. Entonces, primero, le abres tu corazón. Segundo, mantener esa gracia intacta para que pueda ese matrimonio ordenarse. Otra es que a medida que tú crezcas, que tú camines en el Señor, ese corazón tan sensible, bondadoso, lleno de misericordia, va a hacer que tú cada vez le agrades más al Señor a través de quién, de tu esposo o de tu esposa, porque tú eres los brazos de Él para abrazar a tu esposo. Cuando yo escucho todo eso, el Señor todo eso me ha permitido aprenderlo. Yo me cuido de las palabras que le digo a Alex, de las miradas, de mis abrazos. Me falta abrazarlo más, ¿cierto, mi amor? Falta abrazarlo más. Entonces, es que nunca pares, como les decía, Alex fue constante, nunca pares, así tu esposo no te esté copiando igual, los caminos espirituales de la pareja no son iguales. No es muy común ver a un matrimonio así caminando igual, parejito en la vida espiritual. Deja que tu esposo tiene un proceso y tú tienes otro. Dios sabe cómo lo contempla, cómo lo endulza, cómo lo conquista. Listo, entonces mantener esa gracia, Y a medida que sanes, que esa es la otra, sana, y ya tienes entonces la gracia, estás caminando, aprendiendo en la fe y tienes esa sanación, tú vas a ver cómo todo se empieza a ordenar, la comunicación, la economía, el rol dentro del hogar, la sexualidad tan herida. Y llega un momento donde tú definitivamente entiendes ese matrimonio como una huella digital que el Señor te dio, porque todos los matrimonios son distintos. Entonces tú empiezas a conocer ese matrimonio y a entender que yo, por ejemplo, veo que mi esposo, lo que para mí de mi esposo era una piedra, ahora es un bálsamo. Por ejemplo, yo decía que Alex era un lento y ahora él es mi polo a tierra. Es como el bálsamo para mi corazón. Y ahí es donde uno empieza a danzar un poco más, como más en armonía, porque entonces ya tenemos el mismo rumbo y no les digo que no nos equivocamos, que no peleamos, que no, nada de eso. Ni somos santos, ni mucho menos. Pero sí podemos, y leyendo ese libro y en este momento del camino, decir, gracias Señor, porque tú has restaurado nuestro amor. Gracias Señor, porque tú nos has salvado, porque has salvado nuestro matrimonio. Y ahora no nos podemos confiar, para cerrar ya mi intervención, no nos podemos confiar, porque entonces uno está muy confiado y cuando menos piensa, táquete, se cayó, ese cachimorado entró y vuelve y retrocedió, o quién sabe qué pasó, porque nos relajamos, entonces ya estamos pues levitando. Y ahí es donde vemos tantos matrimonios que eran orantes, que estaban bien, caer a lo más profundo, porque nos descuidamos, porque, como dice Wilson Tamayo, entienda que su foto ya está en el infierno. Y dice, se busca. Ana y Alex se buscan. Sí, eso me lo decía mi amigo también, que ya usted sabe que hay, con la labor que está haciendo, pues que con lo que están haciendo,
hay un letrero allá diciendo eso, se busca. Y yo, la verdad, a mí no me importa. ¿Por qué? Porque es que yo no voy a hacer las cosas pensar por temor, simplemente por buscar cómo agradarle más al Señor, cómo llevar más almas al cielo, cómo ser instrumento de Dios. Y el primer lugar donde estamos llamados a servir es en nuestro hogar, en nuestra casa. Porque no podemos ser luz en la calle, como dicen, luz en la calle y sombra y oscuridad en la casa. Qué triste es hacer oscuridad en la casa. Y así hemos escuchado a muchos, usted no sabe cómo es en la casa, ¿cómo será en la casa? Pero si yo aquí veo otra persona, ¿por qué no poder ser igual? Entonces ahí está el camino de la coherencia. Ser coherente en la vida espiritual, en todo lo que hacemos. Porque para eso nos entregan, yo hasta le digo esto también a los matrimonios. Dios a ti no te permitió elegir ni papá, ni mamá, ni hijos, ni abuelos, ni tíos, ni a nadie. Le dijo, bueno, le voy a permitir uno, pues uno. ¿A quién? A un esposo o a una esposa. Es el único que nos permitió elegir. ¿Y qué hacemos con ese único que nos dejó elegir? ¿Qué hacemos con ese regalo? Lo maltratamos, lo golpeamos, lo menospreciamos. ¿Qué hacemos con ese regalo? ¿Qué tenemos nosotros que hacer en ese camino? Buscar, procurar por el otro, conservar ese corazón, buscar ese. Mire que en el libro decía esta chica decía que ella cuando empezó a pensar en su esposo, en agradarle, en servirle, en pensar en él, no en ella, en sus propias necesidades, sino pensar en el otro, en él, empezaron a tener cambios. Porque siempre buscamos pero ese como él no hace, como ella no hace, como ella es ella, él, el otro. Yo también les digo mucho que es que parecen que tuvieran al frente un espejo. Nos estamos mirando. Quita ese espejo para que la pueda ver a ella, o lo pueda ver a él. Y empezar a pensar en el otro y no en uno mismo, porque nos volvemos egoístas. Y solamente pensando en nuestras necesidades y en lo que queremos para nosotros. Bueno, entonces, nos podemos quedar aquí hablando mucho tiempo. Nos tiene que cortar porque aquí nos quedamos. Nosotros queremos que escuchen una canción que a nosotros nos gusta mucho. Si están con sus parejitas, se toman de las manos. Si no, podemos compartir. Si están solitos, pueden cerrar sus ojitos y escuchar esta canción. Sí puedes compartir. A ver, intenta ver. Vamos a poner esta cancioncita para cerrar y ya los que tengan alguna preguntita. Antes que se acabe el día, tenemos que conversar. Yo acomodo las dos sillas, ven, charlemos ya. Antes que se acabe el día, reconozco que hice mal. Si fue más culpa tuya o mía, eso no importa ya. El cansancio, el estrés, una que otra fatiga, los líos que arrastramos desde la oficina, dos frases maldichas y una malentendida, mi alergia a tu gripe, este bendito clima, las cuentas en rojo, tus miedos, mis iras, o solo un exceso de melancolía. Y se nos pasa la vida dejando pasar al amor, resucitando heridas que solo nos causan dolor. Antes que se acabe el día, no lo quiero ocultar más. Y es que a pesar de mi ironía, yo me siento mal. Antes que se acabe el día, necesito respirar. Yo tomo la iniciativa sin condicionar. Donde tal yo no olvido una tonta salida, aquella vieja herida que aún no cicatriza,
o el choque fatal de mi pausa y tu prisa, desearte una noche que no te es propicia, la voz de un tercero siempre entrometida, o aquella tendencia a hacer todo rutina. Y se nos pasa la vida dejando pasar al amor, resucitando heridas que solo nos causan dolor. Antes que se acabe el día, lo pudimos conversar, y tu esbozo de sonrisa me trae de nuevo paz. Luego un beso, una caricia y un hermoso etcétera. Nuestro amor ganó este día, y como es un verdadero amor, la próxima vez también ganará. Muy bien. Bueno, Ana, Alex, muchísimas gracias por ese testimonio tan lindo. Yo la verdad quedé acá antojada de escucharlo completico. Te hago que ahorita me compartes, porfa, el link por YouTube, a ver dónde lo Creo que encontramos sí. pues completo, ¿verdad? Que muchas gracias, escribí muchas cosas, pero de las cosas que más llegaron a mi corazón era la experiencia que ustedes compartían, por ejemplo, Ana, que no sabía pues cómo pedir perdón, ¿no? Y cómo Alex se las ingenia pues para ayudarle y enseñarle pues a pedir ese perdón, porque muchas veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta mostrarnos ante el otro pues vulnerables, ¿no? Y me identifiqué también en muchas cosas que Ana decía, pero pues en medio de todo esto, yo creo que la principal enseñanza es que mi misión es mi esposo. ¿Sí? La misión de ellos es su esposa. Debemos ser ese camino, esa tabla de salvación para que ellos puedan llegar al cielo, ¿no? Y dentro de ese camino es importante reconocernos como pobres, ¿sí? Somos un pobre frente a otro pobre que necesitamos de un rico, el rico de gracia que es nuestro Señor, ¿sí? Tenemos que invitarlo, y por eso pues el título de esta charla, de dos en Dios, y la pareja como prioridad, ¿no? Entonces vamos a dar un pequeño espacio pues de preguntas, no sé, levantamos la manito. Si alguien tiene alguna inquietud, aprovechar este espacio que tenemos a Alex y a Ana. No sé si de pronto tengamos donde consultar información sobre los talleres, si quieren contarnos un poquito más, o podamos dejar con un punto de información o algo para las familias. En nuestra página web, www.regalametuhistoria.com, están todos los detalles del taller. El próximo comienza en agosto, ya está pues abierta las inscripciones. Es un taller, nosotros decimos que es un regalo del Señor, porque eso fue construido en oración, y es un taller virtual, se conectan desde cualquier parte del mundo. Trabajamos la sanación de heridas, comunicación, manejo de emociones, sexualidad, sacramento del matrimonio, proyecto de vida, finanzas en pareja. Trabajamos todos esos pilares porque para nosotros es como cuando a una mesa le falla una pata, pues falla toda la mesa, ¿no? Entonces, bienvenidos. Es un taller que es orientado al fortalecimiento y a la restauración matrimonial, pero también vienen a nosotros muchos novios que quieren discernir la vocación del matrimonio, y ha dado pues muchos frutos, la verdad. Es un taller que, como dijo mi esposa, como fue creado en oración,
hay unos casos que uno dice, esto solo lo arregló el Señor. Y bueno, y el taller tiene, pues como es 100% virtual, todas las sesiones quedan grabadas y disponibles pues como por unas semanas. Entonces las personas que están de pronto en diferencia horaria o con diferentes ocupaciones que no pueden estar en el momento en que salimos en vivo, pueden ver la sesión al día siguiente cuando montamos la grabación. Bueno, y nos preguntan mucho, que aquí hay muchas mujeres, que si pueden ir solas, porque, o solos, porque los hombres, sí tenemos muchos hombres, gracias a Dios, pero a veces los hombres, las mujeres somos más abiertas a estos espacios, ¿cierto? Pero sí pueden venir solas, no Sí, necesariamente tienes que ir con tu pareja. Si ya estás en una crisis tan fuerte que se han llegado a separar, también puedes estarlo. Porque acá se trabaja mucho, es la transformación. O sea, primero empieza por ti, para que puedas dar. Nadie puede dar de lo que no tiene, de lo que no sabe. Entonces, estamos sanando a título personal para poder sanar la relación. Entonces pueden venir solitas también. Sí, precisamente para poner en contexto un poquito a las mamitas o bueno, a los papás también que nos están acompañando, de eso habla el libro de Regla de Vida para una madre, ¿no? De una mujer que se encuentra pues desesperada con tantas cosas que ya no sabe pues qué hacer con su vida hasta que logró organizar las prioridades de su vida. Su primer prioridad pues su relación con Dios, la piedad, ¿cierto? La segunda prioridad era la persona. Ella misma, tenía que trabajar pues en ella misma, tomarse sus tiempos y eso. Y la tercera prioridad, la pareja, que justamente pues lo trabajamos acá. Ana y Alex, aquí hay una pregunta, dice Ana y Alex. Hace unos días dejé de orar por mi pareja y realmente quise o pensé en no seguir. Él y yo no somos casados, pero ¿cómo orar? Llevamos 5 años de separados por muchas cosas, pero no sé cómo orar. Pero no sabes cómo orar por tu pareja o no sabes cómo orar en general. Que no comprendí bien la pregunta. Dejé de orar por mi pareja. Pues si es por la pareja, a ver, nosotros cuando personas que están viviendo en unión libre, pues que no son casados, tienen rupturas, nosotros los invitamos mucho a hacer un discernimiento sobre esa relación, o sea, sobre esa pareja. ¿Por qué? Porque yo les digo, miren, es la oportunidad de hacer bien las cosas. Mire que lo hablamos al principio, ¿sí? Hasta hemos tenido personas que han vivido en unión libre varios años y se han separado. Entonces son, entonces ese afán por recuperar esa relación, esa persona. Y entonces yo le digo, tómese el tiempo, primero confiésese, ¿cierto? Que ya te separaste, ve y restablece la gracia. Eso es importantísimo. Es que la gracia es como cuando tú tienes un tubo hacia el cielo, hacia el Dios y está taponado. O sea, primero restablece la gracia. Y luego pone en oración esa relación. ¿Cómo orar? Uno no necesita tener una regla de cómo orar. Primero, confiésate, ve a Eucaristía, haz el Santo Rosario. Eso es lo primero, lo que a nosotros nos puede faltar. Que de ahí en adelante, con tus palabras, eso es orar. Si tú te vas ante un Santísimo y tú le dices al Señor con tus palabras, yo quiero que tú me digas, Señor, si este es el hombre que tú tienes para mí, si esta es la relación que tú quieres para mí, muéstrame, Señor. Pero hay que ordenar el amor. Como dice Julie, mire, ¿cómo se ordena? ¿Cuál es el amor ordenado? Primero debe estar Dios. Primero. Generalmente endiosamos a los hombres o a las mujeres. Primero es Dios en tu corazón. Segundo, eres tú. Y rápidamente yo les voy a explicar por qué segundo es uno. Porque hay un mandamiento muy hermoso que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, póngase a pensar en la profundidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo me amo yo para amar al prójimo? Piensa cómo te amas tú para poder amar al otro correctamente, sin apegos, ¿cierto? Sin apegos, un amor sano, un amor limpio, un amor que te lleve al cielo. Ahora, ¿pero cómo me tengo que amar yo? Te amas como Dios te ama. Por eso es que debes primero ordenar el amor. Entonces, yo qué te diría es aprovecha en esta situación, que yo sé que es dolorosa, pero aprovecha para hacer un discernimiento y para que puedas disfrutar de un matrimonio en un futuro maravilloso, que sea el hombre que Dios tiene para ti. Eso es como el consejo que yo te puedo dar. Bueno, Dios te pague, Ana. Yo estoy separada hace 2 años.
casados y mi esposo no puso la demanda de divorcio y ya siento que no hay más que hacer. Muy bien, yo le quiero contestar a Fer. Mira, Fer. Resulta que en un caso similar, lo voy a hacer muy breve, pues porque la historia es larga. Uno de los casos otro de los casos que a mí me gusta mucho del taller es de una pareja que me escribió desde Estados Unidos. La esposa se había ido de la casa, lo tenía demandado, lo había llevado a la corte, restricción, no podía acercarse a ella ni a sus hijos. O sea, él no podía hacer nada, ni hablarle, nada. Él me dijo que usted me iba a ayudar. Yo le dije, ¿cómo le va a desenredar a usted ese chicharrón? Hasta que lo meten a la cárcel y se le acerca a ella. Solo le queda una opción. Me dijo, ¿cuál? Doble rodilla. Me dijo, ¿cómo así? Me dijo, sí, así. Me dijo, ¿cómo hay que doblar rodillas? Y me dijo, a orar. Hermano, usted es cercano a la fe, la iglesia católica. Me dijo, sí. Ah, ok, listo. Entonces, vaya, busque un santísimo, entréguele todo. Usted aquí ya no puede controlar nada. Ahí, esos son los momentos en los que uno se da cuenta que el control que tú puedes ejercer sobre tu relación o tu patrimonio o tu pareja, lo acabas de perder, no hay nada que hacer, él no está ahí, está poniendo una demanda. Ella lo estaba demandando, ya le ha hecho de todo. Él fue y se entregó todo al Señor frente a él. En resumidas cuentas, él empezó el taller, yo le dije... Empezó a hacer ayuno. Empezó a hacer ayuno, empezó a ir a Santísimo y les decían que lo veían en diferentes santísimos, orando y llorando allá, entregando todo. Yo le dije, usted ya no puede hacer nada, entréguele todo a Dios, Él se encargará. Usted no sabe si la va a recuperar o no la va a recuperar, pero haga lo que usted pueda hacer. ¿Qué es lo único que le queda? Ore. Y empezó a orar por ella. Resulta que en la tercera sesión del taller aparece ella, él y me dice, mire, me contó que estaba la esposa detrás. Yo le dije, ¿cómo así que su esposa? Usted no puede estar al lado de ella, la va a meter en la cárcel. Digo, yo no sé, fuimos a la corte y en la corte me dijo, la corte ya empezó a cambiar y quitó las restricciones, volvió a la casa. Ella dijo, algo pasó en mí que no sé qué fue. Ella dice, no sé qué fue. No entiendo qué pasó, pero algo cambió dentro de mí. Como que hubo también un tema espiritual ahí de ataque hacia ellos, pero resulta que ellos regresaron, ellos empezaron a hacer todo el taller, empezaron a mejorar en comunicación, manejo de emociones, muchas cosas, y dicen que hasta se quedaban hasta la madrugada hablando y hablando de cosas que nunca habían hablado, y lograron recuperar. Y fruto de ese taller, tienen su tercer hijo. Fer, mira, pero tú dices ahí que ellos se separaron un mes. ¿Tú has visto el testimonio de Tomás y Ivonne? Ellos se separaron 5 años. Hasta ella se iba a casar. Y yo sé que son historias aisladas y uno en tu situación diría, pero eso le pasa a ellos. Pero yo te pregunto, ¿por qué no a ti? O sea, ¿por qué a ellos les pudo haber pasado eso y a ti no te puede pasar? Lo que pasa es que lo que dice mi esposo es cierto. Lamentablemente hay cosas que nosotros no vamos a poder controlar en el otro, ¿cierto? Y que tenemos el libre albedrío. Y puede ser que tu esposo vuelva o no vuelva, como también tenemos historias de esposos que no han regresado, como el de, ¿cómo se llama esta psicóloga? Gisela. Y Sandra también. Sandra. Y Sandra también. Sandra Ortiz. ¿Qué pasó ahí? O sea, lo primero es que ellos nunca pararon de orar por su matrimonio. Yo le pregunté una vez a Tomás en un grupo privado que teníamos del taller, y yo le dije, Tomás, pero tú ¿cómo hiciste? Miren esto tan hermoso, Fer, escuchen todos. ¿Tú cómo hiciste para orar 5 años por tu esposa y por portarte como te portabas con ella, sabiendo que ella te decía que tú le dabas fastidio, que te odiaba, y él se puso a llorar? Y en llanto me dijo, porque él me dijo, yo duré todo ese tiempo porque yo quería hacer las cosas bien para el Señor. O sea, miren lo que yo les decía ahorita. Él no dejó de hacer lo que tenía que hacer y él lo estaba haciendo de cara a Dios. O sea, él lo estaba haciendo por el sí que le dio al Señor, porque cuando tú te casas, tú haces una alianza con el Señor, con Dios, ¿me entiendes? Entonces él dijo, yo solo sabía que yo quería hacer las cosas bien para el Señor. Y el Señor, después de 5 años, le regresó no solo a su esposa, una nueva esposa, porque ahora ellos ayudan a matrimonios. ¿Por qué a ti no te puede pasar? Años en Estados Unidos. ¿Por qué no te puede pasar a ti?
pero sí hay que abandonarse y hay que soltar eso, hay que soltarlo. Y como te digo, ordena el amor. O sea, uno no puede querer tener ese esposo o esa esposa así con desespero, con apego. No, suelta, que el Señor hará lo que tenga que hacer. Así es. Así es, sí. Mi esposo me abandonó por 2 años y medio y ahora volvió y no sé cómo trabajar en restaurar mi hogar, porque de mi parte siento que el amor cambió. No sé si de pronto a través del link que ustedes nos dieron, pues estas mamitas puedan acceder, pues a hablar como en otro espacio como más privado de pronto. No sé. Pues a ver, les tenemos que confesar algo, y es que nosotros nos morimos por hablarle a todo el mundo, y de verdad que con todo el corazón les decimos, nosotros no queremos pecar en eso, ¿cierto? A la falta de caridad, pero a veces a nosotros nos queda muy difícil recibirles las llamadas y darles un espacio a todos. Nosotros sí les hacemos devoluciones por WhatsApp, pero es que una llamada, pero es que la gente cree que es una sola llamadita y es en medio de todo, son todas las personas. Entonces, hubo un momento en que nos preocupamos mucho en la parte espiritual por eso, porque decíamos, estaremos faltando a la caridad, pero realmente es que no nos da. Sí, ya es un tema pues en el que ni escucharlos como se merecen, se merecen. Entonces, nosotros, con todo el amor del mundo, nos pueden escribir al correo, el caso que tengan, y ya miramos cómo los podemos ayudar. O si alguno necesita un proceso terapéutico, ahí también, pues, son un poquito los espacios, pero también podemos tener esos espacios. Pero ¿para qué les digo que les vamos a prometer un espacio de escucharlos? Porque yo sé que no lo vamos a poder hacer. Entonces prefiero ser clara para... Ahí les acabo de poner el correo electrónico. Si nos quieren escribir también por ahí, podríamos leerlos y poder ver si en qué momento podemos... Y no herir sus corazones, que después dicen, ay, vea, es que uno los llama y ustedes no contestan, no mire cómo me han visto. No, sí, lo que pasa es que a veces son muchísimos, tanto por Instagram, por YouTube, más los mensajes que nos llegan directamente, que se vuelve un poco complejo contestarlos todos. Hay veces que son muchos. Y, por ejemplo, en los testimonios, hay testimonios que tienen más de 1000 comentarios. Y uno dice, es que esto no me ha leído. Y, la verdad, es complicado porque ya van más de 150 videos y entonces es difícil. Bueno, igual aquí por el link de Regálame tu historia, ahí también hay un chat y está como toda la información también del taller. Muchas gracias, ya vamos a dar por finalizada. En verdad que demasiado agradecidos por este espacio de formación, de compartir, de testimonio. Gracias por esto tan lindo que nos edifica, ¿no? Desde la Apostolado de Madres Orantes, bueno, todas las mamitas que se sientan llamadas por ahí, Malu dejó el link para que se pudieran vincular. Es un grupo pues intercesor, ¿sí? Nosotros intercedemos pues por todas las oraciones e intenciones pues que lleguen. Y bueno, pues si les parece, vamos a terminar con esta oración, dándole gracias a nuestro Señor Jesucristo, a la Virgencita María, por este espacio de compartir, por todas las semillitas que ha sembrado en los corazones, y pidiéndole a Mamita María especialmente que cuide esas semillas, que las riegue y que dé muchísimo fruto en nuestros matrimonios, porque este mundo necesita de matrimonios santos. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues siendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no partes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios le pague. Muchas gracias. Muchas gracias.